Gracias a Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Muy feliz y bendecido día para todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo y una alegría poder estar otra vez juntos, en armonía, reunidos para exaltar y agradecer a nuestro Dios porque Él es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es muy bueno, tan bueno es que desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido, nos ha elegido. Y hoy el mundo ha puesto, el mundo en la tierra de España hoy se celebra, la semana que viene en Suiza, en Alemania y así, pero en varias partes del mundo. Yo creo que en Cuba, en Argentina y en muchos lugares más, en Colombia, en Chile, se celebra, se recuerda el Día de la Madre, ¿sí? Porque verdaderamente es algo tan sobrenatural que Dios ha hecho y ha depositado en el vientre de una madre, que es llevar una vida. Amén. Todos nosotros, Dios nos ha puesto allí en el vientre de nuestra madre, como lo hizo aún con su Hijo Jesús. Él escogió un vientre en esta tierra para que cargara al Salvador del mundo. Benditos sean esos vientres que nos cargaron. Bendito sea Dios, quien escogió esas madres, las que hoy están, las que no están tal vez, y las que muy pronto también lo podrán ser. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Les habla un testimonio de que para mi madre era imposible incluso quedarse embarazada de mí, pero fue más fuerte el propósito de Dios y la voluntad de Dios, que aunque la ciencia hubiera dicho que no, Dios había dicho que sí. Y yo creo que muchos de nosotros no sabemos hoy en día, y algún día cuando estemos allí en el cielo, Dios tal vez, pienso yo, nos contará la historia, o yo le quisiera preguntar: Señor, ¿cómo fue que tú te imaginaste que yo iba a nacer? Y yo creo que tal vez ahí Dios nos contará, y porque necesitaba a un Guillermo, necesitaba una Francisca, necesitaba una Bárbara. Yo quería hacer algo con una princesa Diana. No sé, lo que Dios tenía ya antes de que fuéramos formados. Dice que Él ya nos había escogido a varones esforzados, a un Ernesto, a un Walter, a un Sebastián, a un Ángel y a tantos. Mujeres virtuosas, mujeres esforzadas, a una Antoinette, a una Francisca, ¿no? Dios ya nos había ya diseñado en su corazón. Nos había amado aún más de lo que nos pudiera haber amado o nos ame nuestra madre. Él ya nos amaba mucho más. Por ese amor que Él ha tenido con nosotros, hacia nosotros, por nosotros, hoy honramos ese plan en el cual Él nos puso en el vientre de cada una de nuestras madres. Le damos gracias a Dios por cada una de nuestras madres. Muchas tal vez ya están con el Señor, otras están aquí. Honramos a las madres, honramos a las ancianas, honramos a las abuelas, honramos a estas mujeres valientes. Amén. Y como siempre digo, nunca hubiera sido posible que una mujer concibiera si no hubiera sido por un hombre. Amén. Dios hace todas las cosas perfectas. Gracias a esos padres, gracias a los que son partícipes de la bendición, de la creación de una vida juntamente con Dios en el vientre de una madre. Gloria a Dios, porque hoy honramos, no por querer hacer distinción más la mujer que el hombre. Hoy honramos el propósito de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios estableció aquí en los hombres para que siga, como bien nos dijo allí en Génesis 1, se siga poblando la tierra, sigamos fructificando y sigamos llenándola de su bendición y de su bondad. Amén. Gracias a Dios por todo. Y por esto es como le decía una hermana esta mañana: aunque estés afligida, aunque estés angustiada, aunque estés destruida, decía esta persona, ven a la casa de Dios.
ven, acércate al Señor, ven, porque el calor de los hermanos, aunque los protocolos tal vez no nos dejan abrazarnos y esto, pero el calor del hermano, el saber que tengo a mi hermano a mi lado, el saber que su fe puede ayudar a mi fe, que no estoy solo, que no estamos solos, Dios está con nosotros, pero Él nos ha dado una familia. Amén. Y es una familia de la fe. Entonces es hermoso poder estar rodeados de este ambiente de fe, porque nos fortalece, nos da ese calor, y si nos estábamos enfriando, pues hoy nos acercamos a la llama de su amor. Y su amor es el que cubre multitud de faltas, su amor es el que echa fuera el temor, su amor es el que lo llena todo en todos. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3. ¿Y quién es el amor? Dios. Dios que está en ti, Dios que está en mí, Dios que está en cada uno de nosotros. Y cuando alabamos, cuando exaltamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, es su amor el que se mueve entre nosotros, va libertándonos, sanándonos, levantándonos, animándonos. Y este es el motivo por el cual también mi corazón ha sido movido de poder estar en compañía de mis hermanos de la fe. Amén. Porque les amo, les añoro, les necesito. Y yo creo que si en algo puedo hacer por ustedes, si puedo bendecirles y ayudarles, aquí estoy. Amén. Y eso es ese amor como nos enseñó Jesús. No nos llamaré más siervos, los voy a llamar amigos. Amén. Tenemos a Jesús como nuestro mejor amigo, y al que tienes a tu lado, ese también es tu amigo. Amén. Y es su amor el que nos envuelve en esta mañana, y por eso le damos gracias a Dios. Yo estoy muy agradecida a Dios con cada uno de vosotros, y bueno, es mi anhelo y mi deseo compartírselos. Por si alguno en algún momento se sentía un poco cabizbajo, no se sentía tal vez amado, no se sentía tal vez que le dieran atención, pues hoy aquí tienes una hermana, un hermano que quiere prestarte atención, que te ama, que te quiere, que está para apoyarte con tus defectos, con mis defectos, como seamos, pero es el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Así que anímate, porque como dice esa alabanza, hoy vamos a cantar, hoy vamos a exaltar a nuestro Dios, hoy vamos a agradecerle por todo lo bueno que Él es con nosotros, por todo lo bueno que ha sido, por todo lo bueno que nos va a traer en su voluntad perfecta, agradable y buena. Amén. Y por eso quería compartir con vosotros este salmo. Gracias, Jesús. Salmo 95, versículos 6 y 7. Gracias, Jesús. Bueno, lo voy a leer de aquí. Salmo 95, 5 y 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, las ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Como dice este versículo, grande es Jehová y digno
de suprema alabanza, de toda la alabanza que brote hoy de nuestra mente y de nuestro corazón, con agradecimiento por su bondad, que hoy fluya esa alabanza de lo más profundo de nuestro ser. No importa la situación en la que nos encontremos. Como dice ese otro cántico, alaba a Dios. Si estás llorando, alaba. Si estás triste, alaba. Si estás alegre, alaba. Si estás en prueba, alaba. Porque tu alabanza Él está escuchando. Él escucha la alabanza de su pueblo porque Él habita, dice su palabra. Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos creen que es así? De tus labios brotan ese fruto de alabanza que honra y adora su nombre. Por eso ponte de pie y vamos a alabar a Dios. Si quieres aplaudir, aplaude. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos en libertad, en agradecimiento. Si quieres saltar, si quieres danzar, es para tu Dios, es para tu Padre, es para tu Señor, es para tu Salvador. No hay vergüenza, no hay nada que nos impida expresar nuestro amor a nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a cantar a nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Y le damos así toda la gloria al Señor, toda la honra y toda la alabanza. Buenos días, hermanos. Iglesia santa, iglesia pura, iglesia justa, iglesia victoriosa. Amén. ¿Saben qué? Cuando una iglesia ve y se da cuenta de estas cosas, lo único que nos queda es darle toda la gloria a Dios. Amén. Y esto es lo que hizo Jesús, glorificarse. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender, no para glorificarse a uno mismo, sino para darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo al Señor, al Rey de Reyes, a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Si tenemos algo es por Él. Si conseguimos algo es por su misericordia. Si somos algo en esta vida es gracias a Él. Y eso, hermanos, no lo que has hecho. Entender esto te da la libertad de adorar y alabar a Dios con todo el corazón, disfrutar de la presencia de Dios. Alabar a Dios con todo el corazón. Esto es una alabanza pura. Esto es una alabanza verdadera. Esto es lo que le reprochaba a Jesús a los fariseos, que no alababan de corazón, alababan por obligación, alababan para que los otros los vieran, para alimentar su ego. Hermanos, el evangelio es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. En serio, el evangelio es fácil. ¿Vieron las aplicaciones, las apps, como dicen, de los móviles? ¿Qué buscan en una app? ¿Qué buscan? Facilitar las cosas, que sea sencillo, manejable. Jesús vino a facilitarnos la vida. Jesús vino a hacerlo más sencillo. Pero tenemos que entender y comprender lo que Jesús hizo por nosotros.
Amén. Gloria a Dios. Si quieren bajar o si quieren quedarse. Bueno, primeramente quiero honrar y felicitar a todas las mamás. Yo sé que Dios las honra. Son creación de Dios. Si les digo la verdad, Dios hizo una maravilla creando a las mamás. Y quiero que se lo crean. Amén. Dios hizo algo tremendo. Hermanos, Dios cuando hace las cosas, las hace bien. Es el creador. Amén. Y lo que no, sinceramente, lo que no puedo aguantar, ahora hablando de mamás, porque a veces hay como un conflicto, ¿no? Y más ahora en estos tiempos en el mundo, entre hombres y mujeres. Y de verdad me molesta que caigamos, y no solamente en el mundo, hasta a veces dentro de una iglesia como cristianos, a veces caemos como en esa competencia entre el hombre y la mujer. Y yo creo que la solución, en vez de la división, es la unión. Es decir, Dios hace las cosas perfectas. La mujer tiene sus cosas maravillosas, el hombre tiene sus cosas maravillosas y cuando se unen viene la perfección. Amén. Y a veces nosotros caemos en el error de si los hombres aquí, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello de las mujeres, y entramos en ese debate del mundo, que esto, hermano, lo único que trae es división y destrucción. Amén. Las mujeres tienen las cosas que Dios ha creado maravillosas. El hombre tiene las cosas maravillosas que Dios ha creado. Y en la unidad, hermanos, Dios se glorifica, Dios complementa. Por eso solamente podemos pensar y decir cosas buenas. Que tenemos defectos, todos tenemos defectos. Que tenemos debilidades, todos tenemos debilidades. Por eso, hermano, anímate. Anímate. Cree las cosas que Dios dice de ti. Hoy vamos a ver, el secreto está ahí. Mira las cosas buenas del que tienes al lado. Y esto es lo que hace la gracia, y hablo directamente. Hermanos, la gracia no juzga. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra que está bien. ¿Qué es lo que juzgamos nosotros? Juzgamos debilidades. ¿Y qué dice Dios de las debilidades? ¿Qué dice en su palabra? Bástate de mi gracia. ¿Sabes qué? Mi poder se perfecciona en estas debilidades que tú tienes. Ahí mi poder se perfecciona. Y ahí esto, ¿a qué te lleva? A glorificar a Dios, a glorificar a Jesús. Por eso es importante, hermanos, conocer y saber la obra de Jesucristo. Ahí está el centro del evangelio. Ahí está la palabra. Lo que Jesús hizo por nosotros. Aleluya.
Por eso, cuidado con lo que te centras, cuidado en lo que piensas, cuidado en lo que pones en primer lugar en tu mente y en tu corazón. Bendito Dios. Miren, Gálatas 4:21 hacia adelante, yo lo leo, dice así: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Para lograr con fuerzas humanas que se cumpliera la promesa de Dios. Por eso digo, el evangelio es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Jesús lo hizo sencillo, hermanos. Pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió de la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, donde el pueblo, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Amén. Es decir, la palabra nos está hablando de la ley y la gracia. Y los que creemos en Jesús, dice su palabra que nuestra madre no es la ley, es la gracia. Como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Amén. Lo resumo muy fácil y entendible. Amén. La ley. ¿En qué se basa la ley? Piénsenlo, razonen. ¿En qué se basa la ley? La ley se basa en esfuerzo humano. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Buscamos la promesa de Dios. Amén, todos estamos de acuerdo. Buscamos la promesa de Dios, las bendiciones de Dios. Y hay 2 maneras. En la ley, lo dice su palabra, no me lo invento yo. Su palabra dice: la promesa por medio de la ley se basa en esfuerzo humano. La promesa en la gracia, en el nuevo pacto, no es por esfuerzo humano, es por creer. Simplemente es por creer. Es por creer.
Estudien la palabra, miren por qué, o razonen en esto, piensen, mediten. Porque si hubiese sido por el esfuerzo humano, ¿por qué no tenía sentido que Jesús viniera? No tenía sentido. Jesús vino por algo. ¿Por qué vino Jesús? Su palabra lo dice, vino para cumplir la ley. Él y se hizo semejante a nosotros. Y ahora veremos por qué. ¿Por qué Dios lo hizo así? Bendito Rey. Por eso, hermanos, eso lo tenemos claro. Amén. Sé que a muchos no les gusta esto, pero es que es la palabra de Dios. Es poder entender, hermanos, a Dios le interesa que tú seas bendecido. A Dios le interesa que tú tengas una vida plena y gloriosa y que puedas ir y predicar la verdad. Y para poder predicar la verdad tienes que ser libre. Y para ser libre tienes que entender y comprender que tienes la promesa de Dios en ti. Bendito Rey. Miren, esta semana escuché una entrevista de un joven. Eran dos jóvenes, uno el que hacía la entrevista y el entrevistado. Y hablaron algo que me hicieron pensar. Y me hicieron adentrarme en lo que decían. Y dije, inteligentes, es verdad, lo comparto y la verdad que me dejaron con la boca abierta. Resulta que hablaban de política. Ya sé que les gusta mucho la política, pero para que veamos y para que podamos entender. Claro, decían, ¿qué es lo que busca un político? ¿Qué busca un político? Poder. Busca poder. Yo no quiero criticar a los políticos. Como dice la palabra, si nosotros miramos lo que dice la palabra y ponemos en práctica su palabra, dice, por sus frutos los conoceréis. Y la verdad que mirando y observando, uno se da cuenta de que lo que buscan es poder. Buscan poder. Claro, y ellos compartían entre ellos y decían, vale, pues, ¿qué hace un político para ganarse a las personas? ¿Cómo se las puede ganar? Una de las cosas ellos decían, pues, como exponiendo algo nuevo, algo que llame la atención a la gente. Y pusieron un par de ejemplos y uno de los ejemplos era la división entre el hombre y la mujer. ¿Cómo me gano yo a las personas? Exponiendo una idea y una idea nueva. No es nuevo ahora, pero sí que hubo un tiempo que fue nuevo. ¿Y cómo lo hacen? Porque, hermanos, los políticos son sabios, saben, están preparados. ¿Y qué haces? Pues tú pones una idea. Cuando tú preparas, por ejemplo, antes de las elecciones, tú estás preparando tu campaña. ¿Y qué haces en la campaña? Exponer tu idea. ¿Y qué haces? Hablar de ello. Que la gente se enfoque en lo que tú dices. Claro, y siempre, si tú expones dos maneras de pensar, una que beneficia a lo mejor a la mujer o al hombre y la otra que no beneficia tanto al hombre y a la mujer, tú siempre te vas a ganar una parte.
y capaz que luego la mayoría. ¿Y qué haces? Hablar de esto, hablarlo, exponerlo. Fíjense, en vez de traer unidad, ¿qué traen? División. División. En vez de traer unidad, lo que hace es traer división. Y empiezan a hablar de ello, y a hablar de ello, y a poner uno en contra del otro. Y el que se piensa que le beneficia, empieza a pensar, me gusta esta idea, me gusta, los voy a votar. No sé si me van entendiendo a dónde voy. ¿Y cuál es la estrategia? Enfocarse en esto y enfocarse y venga y mirad hacia allá. Manipulación. Que nuestra mente esté ahí. Igualmente con el racismo. Igualmente. ¿Cómo viene el racismo? ¿Y saben qué es eso? Alimentar al monstruo. Alimentas al monstruo. ¿Cómo quieres tú que la gente hable de una cosa? Pues alimentando esto y venga, y venga, y venga. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace? En vez de solucionar el problema, agiganta el problema. ¿Por qué? Porque nos enfocamos ¿en dónde? En el problema. Y esto es la estrategia, enfocarse en el problema. Los enfocamos ahí, los enfocamos ahí, los enfocamos ahí, los enfocamos ahí. Y esto saben que trae, hermanos, destrucción. Esto trae destrucción y lamentablemente ahora, hoy en día, lo que se está haciendo es traer destrucción. Por eso, hermanos, esto es amor. Esto es amar un país. Esto es amar a las personas. Esto es ganas de poder. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás es el Dios de este mundo. ¿Cómo obra el diablo? Así. ¿Cuál es la misión? Enfocarse en el problema, que la gente mire el problema, que lo alimente. ¿Y el problema qué hace? Crece. Crece. Y con el racismo es igual. Yo no digo, hermanos, que no haya un problema de racismo. Yo no digo que no haya un problema de machismo y de feminismo. Pero hermanos, si nosotros lo alimentamos, lo alimentamos, lo alimentamos, lo alimentamos, el problema que se hace grande, más grande, más grande y más grande, hasta que hay un conflicto que solamente hay una solución que se llama Jesús, porque para solucionar lo que hay hoy en día es prácticamente imposible. Y al contrario, las mujeres ya no quieren saber nada de los hombres, ni hasta de los padres. Yo escuché un par de vídeos que yo decía, pero por favor, ¿dónde hemos llegado? Odiando. A mí no me creó un hombre. ¿Y de dónde has nacido, alma de cántaro? ¿Cómo lo has hecho? Y hombres igual. ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantos hombres que asesinan a las mujeres? ¿Por qué? Porque ese monstruo se está alimentando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te enfocas en el problema y te enfocas ahí, te enfocas ahí, te enfocas ahí, el problema crece. Por lo tanto, y estos chicos tenían razón, o para mí, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución? Dejar de hablar de ello. ¿Dónde está la solución al racismo? Dejen de hablar de ello. ¿Dónde está la solución en el machismo y en el feminismo? Dejen de hablar de ello. Amén. ¿Y por qué llegué hasta ahí? Ni yo lo sé.
Porque miren, fíjense, ¿dónde está el problema del cristiano? ¿Dónde está, creo, el problema de la iglesia de Cristo? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Hermanos, a veces estamos pisoteando la obra de Jesús. Y yo quiero que la obra de Jesús sea exaltada y glorificada. Miren, Romanos 5:20 dice lo siguiente: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Romanos, voy a ir leyendo para que veamos lo que nos dice la palabra. Romanos 7 dice esto, presta atención, dice: de hecho, fue la ley que mostró mi pecado. La ley mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Qué me está hablando la palabra? ¿Por qué tengo problemas con el pecado? ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos en el pecado. Yo no digo que no haya un problema. Yo no digo que se tenga que ignorar. Pero también a veces nos centramos más en el problema que en la solución. La iglesia de Cristo, ¿por qué no es libre? Porque se está enfocando en el monstruo. Estamos agigantando lo que es el pecado. Estamos juzgando y criticando, exaltando ¿a quién? Al pecado. Lo dice claro, ¿qué vino? ¿Qué vino a hacer la ley? A mostrarnos nuestros pecados. Vino a exaltar el pecado. Por eso no funcionó. Por eso no funcionó. Bendito Dios. Romanos 7:21 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, fíjense, la palabra nos habla mucho de la mente. Amén. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Esto lo dijo un gran apóstol. ¿Y qué solución hay? ¿Qué solución hay? Dejar de mirar. Dejar de alimentar el monstruo. Amén. Se me pone todo de colores.
dice en el 8, versículo 3, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Amén. ¿Y cuál es la solución? Mira, la palabra lo dice. Romanos 6, verso 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, la Biblia nos enseña a que nosotros nos consideremos santos, justos, puros, por medio de la obra de Jesucristo. En lo que estábamos hablando el domingo pasado. Justos por la fe en Cristo. Cristo nos hizo justos. La palabra nos habla mucho de la mente, porque es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Esas estructuras de que la iglesia siempre se enfoca hacia lo malo. Cuando nosotros siempre, la iglesia sobre la ley siempre está pendiente del pecado. Es decir, prácticamente la cosa que se habla más es del pecado. Amén. Y la Biblia nos enseña a aprender a considerarnos justos delante de Dios. Miren, antes hemos leído el 20 que dice, la ley de Dios fue entregada para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, escuchen, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Es entender el nuevo pacto, es entender lo que Jesús hizo por nosotros. Dice su palabra que entender esto, la gracia, lo que Jesús hizo por nosotros, nos pone en una relación correcta con Dios. Amén. Por eso hay hermanos, por eso hay cristianos que no levantan cabeza. ¿Por qué? Porque nos centramos en nuestros actos. Queremos la promesa con esfuerzo humano. Y así, hermanos, no lo vamos a lograr. Ahora, imagínense que el que escribió Romanos, el apóstol, ahora imagínense que si él no hubiera entendido esto, como vemos lo que él escribió, es decir, lo que yo no quiero hacer, esto hago por la maldad que hay en mí, por el pecado que mora en mí. Si él no hubiese entendido la obra de Jesucristo, no hubiese podido lograr terminar el ministerio con el cual Jesús lo llamó. Porque uno se condena, no logras alcanzar el propósito de Dios. Si tú te enfocas en el pecado, si tú te enfocas en tus debilidades, si tú hablas de ello, no porque es que yo soy así, no porque es que yo soy asá, no porque yo no podré lograr esto, porque mira, yo no vengo a la iglesia porque me siento pecador. Pero si la iglesia está para eso. La iglesia está para cambiar tu mentalidad, para hacerte entender lo que Jesús hizo por ti.
Y eso, hermanos, cuando tú tienes esa revelación plena en tu vida, dice la palabra que te pone en relación correcta con Dios. No con esfuerzo humano. El esfuerzo humano lo único que va a lograr es que te condenes, que te juzgues. Y esto, hermanos, es lo que se enfoca el diablo. ¿Por qué nos habla la palabra de la mente? Porque el diablo puede atacar tu mente. Tu espíritu no tiene poder ni autoridad, pero sí tu mente. Y esa estrategia que está usando en el mundo para destruirlo, también lo puede usar en la iglesia. ¿Cómo los voy a hacer centrar ahí? Que se centren en el pecado, que todo sea el pecado, y así no levantarán cabeza, así no serán libres y estarán siempre en medio de las cuatro paredes lamentándose de cómo son y lamentándose de que no pueden porque no llegan a ser no llegan a ser tan santos y puros para lograr lo que Dios tiene para la iglesia. Por lo tanto, ¿qué estrategia usa el enemigo? Que te centres en el pecado, que te centres en tus debilidades. ¿Y qué solución nos da la palabra? Considérense muertos en el pecado. Repítelo, me considero muerto al pecado. Por lo que haces, no. Porque Jesús lo hizo en la cruz por mí. Y la promesa no se alcanza con las fuerzas humanas. La promesa se alcanza por creer lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y toda la gloria se la lleva ¿a quién? Jesús. Él se lleva toda la gloria. Bendito Dios. Aleluya. Miren, cuando la palabra nos habla de la armadura de Dios, nos habla, sí, vemos ahí que nos habla de demonios, nos habla de principados, nos habla de un gobierno celestial. Pero fíjense, ¿cuántas veces hemos malinterpretado la palabra de Dios? Fíjense, nosotros muchas veces lo hemos interpretado que tenemos que ir a luchar a espadazos cara a cara con el enemigo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: resistir. Entiendan lo que Dios les ha dado, la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Para resistir. Para resistir al diablo. ¿Y resistir qué es? Saber lo que yo tengo en Cristo. ¿A qué viene al enemigo? Lo dice su palabra, lanzarte dardos. ¿Dónde? En la mente. Si se fijan, la armadura de Dios, ¿saben qué es? La protección de creer que soy justo. Coraza de justicia. Soy salvo. No por lo que hago, sino por creer en Jesús, el yelmo de la salvación. La fe de saber que Jesús está conmigo. La fe de saber que Jesús pagó el precio por mí. No habla de hacer, habla de creer. No habla de luchar a espadazos. Habla de creer. De creer lo que somos en Cristo Jesús. El cinto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El nuevo pacto. Lo que Jesús hizo por ti, por mí. Por lo tanto, ¿qué es la armadura de Dios? Es creer lo que eres en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás? Mandarte dardos. ¿Qué son mandarte dardos? Hacerte creer lo contrario.
hacerte creer que no eres justo, hacerte creer que Dios no está contigo, hacerte creer que no eres salvo. Amén. Gracias, Jesús. Esto es. El enemigo nos quiere sacar de la verdad, de enfocarnos en la verdad. Bendito Dios. Y como decían estos chicos, jóvenes, inteligentes, ¿qué quiere el enemigo? Poder. ¿Cuál es la solución? Dejen de hablar de ello. ¿Cuál es la solución para la pandemia? Dejen de hablar de la pandemia, dejen de hablar del coronavirus. Dejen de exaltar el pecado. Cristo murió por nosotros en la cruz. Bendito Dios. Aleluya. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. No hay que, a veces nos centramos en qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Nada, créelo. ¿Qué hizo? Jesús fue crucificado para que el pecado perdiera el poder en nosotros. Y sigue, por lo tanto les digo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Que se manifestará en algún momento algo. Piensa en lo que Jesús hizo. Háblale al pecado con autoridad. Jesús te venció, lo dice su palabra. Dile, Jesús te venció. Estás derrotado, Jesús te venció en la cruz. Bendito Dios, esto es la promesa, esto es el nuevo pacto. Es por fe, hermanos, como hablábamos el domingo pasado, es por fe. Por eso dije al principio que Jesús vino a facilitar nuestras vidas. Jesús vino a facilitar el evangelio. Es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos y a veces damos vueltas ahí porque tengo que hacer esto y aquello, porque cuando era joven y cuando era pequeño y porque mis padres y mi madre y porque tal y cual. Jesús lo venció en la cruz. Jesús lo venció en la cruz. ¿Qué importa? Estabas en el satanismo. Jesús lo venció en la cruz. Bendito Dios. Allá en México había un hermano que había salido del satanismo. En su casa se reunían para hacer rituales y consagrarse al diablo y lo único lo liberó. ¿Qué lo liberó? Entender lo que Jesús había hecho por él. Estaba en la iglesia, no se movía de ahí, terminaba la reunión y venía a hablar con nosotros, a abrazarnos. ¿Qué necesita la gente? Necesita entender y comprender lo que Jesús hizo, nada más. ¿Qué necesitas para que las cosas te vayan bien? Tener paz en ti. ¿Cómo tengo paz en mí? Entendiendo esto. Y nada te puede superar, nada. Hay momentos difíciles, sí, pero el que ama a Dios, el que ama a Jesús, el que entiende esto, todo te ayudará para bien. Todo. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios te está mirando.
Dios está poniendo sus ojos sobre ti en cada momento y en cada situación. Pero no agigantes el problema. No pienses todo el tiempo en eso. No gastes tantas fuerzas en cómo solucionar las cosas. Las cosas están solucionadas. Jesús lo hizo por ti. Jesús lo hizo por mí. Aleluya. Centrémonos más en servir a los demás. Centrémonos más en predicar la verdad. Centrémonos más en predicar el verdadero evangelio. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Por eso yo creo que quedó claro lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Amén. Y termino con eso. Así nos quedamos con esta información y meditemos en ello. Porque para que una iglesia crezca necesita entender esta revelación. En el nombre de Jesús. El domingo pasado, hermanos, también vimos un punto que también lo quiero recalcar. Y es que Dios dio libre albedrío a las personas y a sus hijos. Y nosotros podemos hacer, mira, Dios dice en su palabra, creo que en Éxodo dijo, delante de ti he puesto la bendición y he puesto la maldición. Escoge, elige. Elige lo que quieras. Por lo tanto, Dios pone delante de nosotros, ¿qué quieres? ¿Seguir con tus fuerzas o creer en lo que Jesús vino a hacer por ti aquí en la tierra? Amén. Y podemos escoger. Dios dio libre albedrío. Pero es esto, si yo escojo hacerlo con mis fuerzas, cuando sea juzgado, seré juzgado por lo que he hecho con mis fuerzas. Si yo creo en la gracia de Dios, en la misericordia, en que Jesús lo hizo todo por mí, y yo creo en lo que Jesús hizo, seré juzgado por si he creído en Jesús. Jesús dijo en Mateo 7, del 1 hacia adelante, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Por eso elegimos la ley. La ley es la que juzga. ¿Nos atrevemos a juzgar a los demás? Piensen que si yo escojo la ley y yo me pongo como juez a juzgar a los demás, cuidado no sea juzgado conforme a como yo juzgue. La medida en que yo juzgo será la medida en que juzgaré. ¿Y en serio queremos entrar en eso? ¿En serio nos creemos tan santos para juzgar a los demás? Y encima juzgar de si irán al infierno o al cielo.
en serio a juzgar si serán bendecidos o no. ¿De verdad que queremos entrar en eso? Medítalo, razónalo. ¿De verdad te sientes tan santo y tan puro y tan correcto de poder ponerte a la altura de juzgar a los demás? ¿Basado en qué? La gracia no juzga. Porque no es por méritos propios. La gracia bendice. Jesús vino para bendecir. Ya vendrá el tiempo del juicio. Pero Jesús nos da una oportunidad para poder creer en Él y en su obra. ¿De verdad te sientes tan puro y tan santo para juzgar a los demás? Para juzgar a los mismos hermanos. ¿Conoces bien la palabra? ¿Conoces bien la Biblia? Por lo tanto, vayamos con cuidado. Porque si juzgamos, elegimos la ley. Esto es lo que hacían los fariseos. Se atrevieron a juzgar a Jesús. Y si Dios mismo dice, la gracia es todo lo que necesitas, no te preocupes de tus debilidades. Si Dios dice eso, ¿quién soy yo para decir, esto lo estás haciendo mal o en esto estás equivocado? Vendrá la maldición sobre ti. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que nos creemos. Cuidado con la vara con la cual medimos. Es como decir, vale, ¿quieres esto? Pues así te tendré que medir. ¿Quieres juzgar? ¿Te crees mejor que los demás? Pues así tendré que juzgarte. Y si, hermanos, si meditamos en nuestra vida, porque el ser humano es como que se posiciona, y más cuando tienes esa mentalidad de ley y religiosidad, te posicionas en que te ves como si hicieran las cosas bien. Ya lo dice bien la palabra, que la ley te pone una venda en la mente y en los ojos, que no te deja ver la realidad y la verdad, y no te deja entender lo que Jesús hizo por ti, y no solamente por ti, sino también por los demás en la cruz. Y te pones, el ser humano se pone en esa condición o en esa altura de pensar que yo lo hago bien, yo lo estoy haciendo bien. El que se equivoca es el otro. Pero si tú meditas con la palabra de Dios, si tú meditas en la gracia de Dios, te das cuenta de que fallamos todos los días. Cuando te expones a la luz de la palabra, te das cuenta, como Pablo dijo, soy un miserable. Y no porque me sienta un miserable, es que cuando la luz de la palabra viene sobre mí, se descubre que estoy fallando, me estoy equivocando, soy débil tantas veces. Pero gracias a la misericordia y al amor de Dios. Y hermanos, empiezas a mirar a los demás con los ojos de gracia.
¿Saben qué significa esto? Jesús mismo mira a través de tus ojos y miras con ojos de misericordia. Miras con ojos de compasión. Esto es el verdadero amor. Pero esto solamente lo puede hacer el entender y comprender la obra de Jesús, y que Jesús, como dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Cómo podemos perdonar al que nos ha fallado, aunque sean 70 veces? ¿Cómo lo podemos perdonar? Mirando con los ojos de Cristo, entendiendo la gracia, la misericordia de Dios y entendiendo la palabra. Ahí lo podemos perdonar. Porque la gracia lo que hace es que te hace dar cuenta de que tú tienes fallas, pero que el Señor las ha perdonado. El Señor las ha perdonado. Por eso nos atrevemos a juzgar. ¿En serio? ¿En serio? Bendito Rey. Que el Señor abra los ojos, que el Señor abra el entendimiento. Que la revelación de Cristo venga sobre la humanidad. La única solución se llama Cristo. La solución a todo lo que está pasando en el mundo, que humanamente ya, y lo digo humanamente, ya no tiene arreglo. Está todo demasiado dividido. Hermanos, ya los gobiernos ya han puesto la división en la familia, ya entre padres y hijos. ¿Y por qué? Por poder, por manipulación. Por eso que no nos digan que aman la nación y que aman a las personas. El único que puede solucionar esto es Jesús. La gracia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Gracias, bendito Dios. Que tu gloria descienda. Que tu iglesia, Señor, despierte, Señor. Que tu palabra ilumine, Señor, los corazones. Bendito Rey, tú lo viniste a hacer fácil. Antes, Señor, para alcanzar la bendición había que esforzarse y centrarse en uno mismo. Pero tú que conoces los tiempos y tú sabías, Señor, que el evangelio se tenía que predicar sobre la faz de la tierra, viniste a facilitar, Señor, las cosas. Tú pagaste el precio para que no nos centremos en nosotros mismos, sino para que, Señor, seamos portadores de tu amor y de tu misericordia. La ley, Señor amado, nos hace centrarnos en nosotros. Llevamos el peso sobre nuestras vidas. La gracia, Señor, nos aligera. Podemos volar, Señor. Todo va más rápido y más ligero, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Gracias. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Te exaltamos y te bendecimos.
Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y así, hermanos, nos preparamos para dar la ofrenda, los diezmos, lo que hay en el corazón, siempre con gratitud, nunca por obligación. El Señor te da libre albedrío. Tienes para dar y está en tu corazón. Dalo con fe. Dalo con alegría y con gozo. No tienes para dar. No te preocupes, no te cargues, pero confía en el Señor. Él no deja de mirarte. Él nunca duerme. Él siempre está pendiente de ti. Y declara ya su promesa. Y recuerda que la promesa de Dios no es con esfuerzo humano, sino por fe. Jesús ya cubrió todas nuestras necesidades. Jesús sabe todas las cosas. Declara la bendición sobre tu vida. Cree que la bendición está sobre ti. Cree y decláralo, que serás de bendición para muchos. Que se cumplirá la palabra donde dice, no vamos a pedir prestado, sino que vamos a dar. Aleluya. Créelo. En el nombre de Jesús. Ministros de alabanza, ¿se quieren subir?